Buenas noches, es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Hoy les doy la más cordial bienvenida a Hablando Claro. Hoy tendremos la segunda parte, ¿no?, de lo que fue la semana pasada, adulterio, el tema adulterio. Nuevamente está con nosotros Esteban Griswell, es misionero, ¿no?, ya por 34 años aquí en México. Esteban, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, Alejandro. Gusto verte otra vez. Qué gusto estar con la gente que nos está escuchando. Eso, muy bien, muchas gracias. Pues vamos a continuar entonces con la segunda parte de este tema que es muy necesario hoy día, pero hoy me gustaría que tú retomaras un poco, como que dieras una condensación de lo que vimos la semana pasada para arrancarnos en lo que sigue. Muy bien. Bueno, para cualquier maestro o predicador, una condensación es muy difícil. No, con mucho gusto, con mucho gusto. La semana pasada empezamos este tema, esa conferencia, sobre lo que yo estoy llamando la pendiente resbaladiza que nos lleva o puede llevar al adulterio, a la infidelidad, en el matrimonio específicamente. Hoy, como la semana pasada, voy a estar de alguna manera dirigiéndome principalmente a los varones, a los hombres. También las mujeres son tentadas en cuanto a ser infiel a su esposo en el matrimonio. Pero la mayoría de mi ministerio es con varones. Mi esposa y yo con frecuencia con parejas, no ministrando tanto a la persona que ha cometido el adulterio como a la persona que ya es la víctima, no, que está sufriendo tremendamente por esa traición, por esa experiencia. Entonces no tenemos tiempo hoy para hablar de cómo ministrar y ayudar y aconsejar a la persona que ha sido traicionada o traicionado si fue la esposa que cometió. Pero realmente mi enfoque hoy va a ser hacia el varón principalmente, aunque casi todo se aplica a ambos sexos en algún momento u otro. Entonces, la semana pasada yo empecé con una metáfora, una ilustración gráfica de mi experiencia esquiando sobre nieve hace muchos años, cuando era más jovencito en los Estados Unidos. Y estamos diciendo que cuando alguien está esquiando sobre una superficie muy resbaladiza, así yendo hacia abajo por una montaña, que cada vez más está agarrando mucha velocidad, y a menos que el esquiador sabe cómo controlar bien su descenso hasta frenar su descenso para regresar, no. Tarde o temprano está en peligro, alto peligro de chocar con otro esquiador, chocar con un árbol o a lo mejor ir volando por el precipicio de la montaña. Entonces, en el mundo físico, las pendientes resbaladizas son muy peligrosas. Pero también en la vida, en muchos sentidos, y en el matrimonio. Y estamos hablando de la pendiente resbaladiza que nos podría llevar a cometer la infidelidad en el matrimonio. La semana pasada hablamos de 7 factores de una persona que está en alto riesgo de terminar ahí. Y entonces brevemente, permítanme recordarles de los 7 factores de una persona en alto riesgo de cometer la infidelidad. Primero, casi siempre es una persona que tiene una vida espiritual poca profunda. Una vida espiritual poco constante e íntima con el Señor. 2, casi siempre en ese perfil de alguien en riesgo es que la persona tiene una historia familiar disfuncional. Digamos, tiene ciertas heridas, traumas que ha recibido en su familia de origen principalmente, algunas cosas no resueltas todavía, no sanados, que resultan a lo mejor en vergüenza, en miedo, en inseguridad, en querer ser muy controlador de todo, la necesidad desesperada para buscar la aceptación, el amor de otras personas de manera desbordada. Un tercer factor de riesgo es la falta de maduración emocional y relacional de la persona. Y yo mencioné que específicamente en el caso de los varones, por lo menos en los Estados Unidos,
algunos expertos han dicho que la vasta mayoría de los varones adultos están en una etapa de madurez emocional o relacional de infancia, ¿no? De niño, de niñez. El cuarto factor de riesgo es un matrimonio poco íntimo. Un matrimonio poco íntimo. Y hablamos de la importancia de blindar su matrimonio a través de varias cosas, ¿no? El quinto factor de riesgo tiene que ver con una persona que rara vez, o a lo mejor nunca, se rinde cuentas a otras personas voluntariamente, digamos, que no tiene gente que sabe lo que está pasando en su vida, tiene una vida demasiado privada y tiene ciertos compartimentos en su vida donde tiene cierta parte de su vida que es una vida secreta, que nadie más sepa todavía. Sí. El sexto factor de una persona en alto riesgo de caer en la infidelidad matrimonial es que es una persona que muchas veces tiene una vida totalmente fuera de control, vive bajo mucho estrés, a lo mejor esta persona es un trabajólico, trabaja excesivamente para llenar sus huecos, para que siente algo como algo importante de significado. Y por fin, el séptimo factor de una persona en alto riesgo de adulterio es cuando en la vida de esta persona se encuentra lo que yo llamo, en el caso de los varones, una compañera peligrosa. La cercanía de una compañera peligrosa. Por eso, como dijimos la semana pasada, no quiero decir que ese señorito, esa señora en sí es una mala persona. Ajá. Pero lo que queremos decir es que para el hombre siendo tentado por todos sus rollos y arañas, ¿no? Que esa persona es muy tentadora para él por sus vulnerabilidades. Aun si esa mujer no está pensando para nada en hacer algo para tentarle sexualmente ni nada por el estilo. Aunque hay mujeres que por sus propias disfunciones, inmadurez, inseguridad, miedo, vergüenza, que sí buscan conquistar a los hombres hasta ponerles en su lugar, dominándoles físicamente, sexualmente, de muchas otras maneras. Pero muchas veces no es eso. Simplemente es que una persona inocente, buena persona que está en mi órbito de actividades en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, para mí representa una tentación por mis debilidades, no hay vulnerabilidades. No sé si me explico. Sí, ahora, no solamente, bueno, aunque te has dirigido hacia la vulnerabilidad de un hombre, también puede ser la vulnerabilidad de una mujer, ¿no, Esteban? Sí, claro. O sea, a lo mejor en el trabajo la relación no va bien, no tiene una poca relación con Dios, es decir, todos estos factores y puede ser vulnerable si tiene un compañero cerca que puede cristalizar la vulnerabilidad, ¿no? Así es. Así es. Bueno, entonces, lo que queremos hablar hoy, yo quiero pensar en dos escenarios. Hay dos clases o grupos de personas que nos están escuchando esta noche. Y usted y yo, y la persona detrás de la cámara aquí, todos estamos en uno de dos grupos de personas. Primero, quiero decir que si usted todavía no ha empezado ese resbalón, no por la pendiente resbaladiza en cuanto a tentación sexual, en cuanto a ser fiel, si todavía no estás yendo hacia abajo, si estás arriba, ni siquiera siendo tentado, gracias a Dios, es solamente por su gracia, ¿no? Si no fuera por la gracia de Dios, a lo mejor yo o usted estaríamos ahí. Pero entonces, si usted está aquí esta noche escuchándonos y está pensando, diciendo, mira, yo no tengo problema con eso, soy muy fiel con mi cónyuge. Gracias a Dios, ¿no? Por eso hasta este momento. Entonces, para ustedes, queremos darles algunos tips, algunas pautas, pasos preventivos para mantenerse fiel. Okay. ¿Sí? Porque realmente la infidelidad matrimonial es una de las experiencias más traumáticas, más dolorosas de toda la vida. Pero Dios siempre ofrece esperanza y poder, ¿no? Y gracia
para lidiar con los resultados, pero si mejor ni siquiera empezar ese resbalón. El segundo grupo de personas que están escuchándonos, posiblemente, son las personas que ya están siendo infiel de una forma u otra, aunque a lo mejor todavía no está descubierto por nadie. O a lo mejor recientemente fue descubierto y apenas los dos, esposo y esposa, están procesando qué vamos a hacer. Ha habido una traición, un defraude doloroso para mi cónyuge, para mis hijos, a lo mejor afectado a mi testimonio en la iglesia, mi reputación en la comunidad, mi economía, muchas cosas. Entonces, si usted ya está acercándose ahí, o si ya está en esa situación, con mucho amor y respeto, queremos hablar de algunos pasos iniciales, por lo menos, para poder empezar a luchar para recuperar su matrimonio. Pasos iniciales para empezar apenas a confesar, a arrepentirse, entender y recibir ayuda sobre las bases, ¿no? que resultó en todo eso. Y también el proceso que puede ser bien largo para empezar a reconstruir su matrimonio y rescatar la relación si es posible. Y es posible en muchos casos, pero puede ser un arduo y largo proceso. Entonces, vamos por partes. Vamos a empezar con algunos pasos preventivos para la gente que, por la gracia de Dios, todavía no están siendo tentados, no están yendo hacia ahí. Okay. Algunos principios preventivos. Un versículo que para mí es muy llamativo aquí. Hay un versículo en Proverbios, en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 16 y el verso 17, donde dice este texto. Proverbios 16, 17. El camino del hombre recto, o la mujer recta, el camino del hombre recto evita el mal. El que quiere salvar su vida se fija por dónde va. Es decir, que si queremos mantener esa rectitud, esa integridad, tenemos que estar anticipando, previniendo los posibles trabas, obstáculos o tentaciones que están en el camino. Eso es lo que hace una persona ¿no? que es muy sabio y prudente. Okay. Entonces, algunos pasos preventivos. Voy a ir rápido. Y en cualquier momento, si tiene alguna pregunta, estoy aquí, levante la mano y entre. Primer paso, preventivo. Que usted busque a algunos amigos maduros en la fe y de confianza con quienes usted puede confesar los momentos cuando estás empezando a ser tentados. Digamos, tentados presencialmente, ¿no? O virtualmente, lo que ves en internet, en libros, en revistas, en la tele. Y quiero enfatizar aquí que nadie jamás llega a la madurez y a la integridad solo, jamás. Dios nos ha creado de tal manera que necesitamos de otros para madurar y para guardar nuestra integridad. Ajá, cuando dices nadie llega a la madurez jamás solos, ¿te refieres a? Que Dios nos ha diseñado para vivir y crecer y madurar en comunidad. Y específicamente en comunidad con otros creyentes, ¿no? Digamos, seguidores de Jesús, que están creciendo, que son fieles, que estudian la Biblia, la palabra, que oran, que se exhorten con mucho amor, respeto y humildad, ¿no? Para ayudarse mutuamente. La semana pasada tú hacías referencia a que a veces, o sea, todos somos tentados, es decir, al que los pájaros vuelan, pero no permitir que hagan nido. Es decir, a veces sabe que tú crees, Esteban, esta es una pregunta muy clara, ¿tú crees que la persona sabe que está siendo seducida y que es ingenua? ¿Realmente sí sabe o es ingenua? No, yo creo que casi siempre es un autoengaño. Yo dije la semana pasada, no sé si nuestros las personas que están escuchándonos recuerdan, pero en la primera parte yo dije que bíblicamente yo creo que casi ninguno de nosotros, es muy rara vez, pero casi nunca caemos en el pecado. Es como si el pecado fuera alguna fuerza divina,
¿no? De Luke Skywalker, la fuerza que está ahí, ¿no? En el cosmos, que viene sobre nosotros repentinamente y no tenemos nada de control e involucración. No es así. Casi siempre, cuando llegamos a pecar en cualquier cosa, es el resultado de toda una serie de mini decisiones que yo he estado tomando. Santiago capítulo 1 en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, dice que Dios no es el autor de la tentación, no tienta a nadie, pero dice que cada uno está tentado cuando está expuesto a una tentación y después por su lujuria, en otras palabras, cuando empieza a jugar con la idea, cuando está entreteniendo la idea de entrar en la tentación cada vez más, es que cuando jugamos con la tentación, que terminamos pecando, dice el texto, y después de jugar con la tentación, dice, nace, como bebé, nace el pecado. Sí. Entonces, yo mencioné la semana pasada un comentario de Martín Lutero, el gran padre de la Reforma Protestante en el siglo 1500 por ahí. Lutero dijo que no podemos evitar que los pájaros vuelvan sobre nuestras cabezas, pero sí podemos detener, resistir que ellos hagan sus nidos en el cabello. Que ellos se aniden en el cabello implica involucración activa, ¿no? Y consciente. Los ojos bien abiertos de nuestra parte. Ok. Sí. Ok, no, gracias. Sí. Creo que a todos nos queda como más claro, porque no es, sí, con lo que tú dijiste, no llega de fuera, no. Hay una parte, o nos autoengañamos, o finalmente queremos estar ahí. Así es. Bien, un segundo paso preventivo. Sí, gracias a Dios hasta el momento no está yendo ni siendo tentado hacia la infidelidad. Es evitar estar a solas, estoy hablando a los varones, evitar estar a solas con otra mujer y abrir su corazón con ella, específicamente sobre cosas muy personales y muy íntimas. No estoy diciendo que no podemos tener amistades con el sexo opuesto, para nada. De hecho, es muy bueno tenerlos. Pero tenemos que tener cuidado con esa relación con el otro género, el otro sexo, en cualquier dirección, ¿no? De no abrir nuestro corazón mucho en privacidad, uno a uno, sin que mi cónyuge no esté, sobre cosas muy personales y muy íntimas, y tampoco tenga cuidado en no escuchar de ella las mismas cosas, ¿no? Porque ya ahí puede entrar la tentación, un cierto apego emocional, empieza a nacer y formar, sin darse cuenta, puede ser muy inocente, Sí. pero más bien prevenir. Es correcto. Un tercer paso, preventivo. Tratar con cualquier expresión de duplicidad en su vida. Tenemos que comprometernos todos con andar en integridad. Hay muchos pasajes bíblicos en los Salmos donde Dios habla de la persona que anda en la integridad de su corazón, ¿no? Entonces tenemos que tratar con con este laberinto de mentiras que a veces desarrollamos para engañarnos a nosotros mismos y para engañar a otras personas. Tenemos que reconocer cuando estamos empezando a decepcionarme a mí mismo y a otras personas. Y en ese momento obedecer a Dios, confesarlo, arrepentirme y guardar mi integridad, ¿no? Sí. Fíjate que yo pienso aquí en esta parte, en ese pasaje que dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Estamos hablando acerca de que no hay una ingenuidad en ello. O sea, es lo profundo, es lo que está en el fondo, es satisfacer quizás una necesidad de intimar con mi cónyuge. A lo mejor no está, entonces estoy buscando satisfacer, y aunque quizás no tomo conciencia de ello, voy y lo busco en otro lado, como tú dices, trate con cualquier expresión de duplicidad. Se requiere transparencia, se requiere honestidad y una relación pues muy íntima con Dios, ¿no? Sí, exactamente. Si este de ser honesto con nosotros mismos es uno de las claves, los secretos del éxito en crecer en madurez e integridad, es siendo honesto con uno mismo. Un chiste, una broma, lo he escuchado
Hace muchos años yo escuché eso. Un señor está haciendo compras en un gran centro comercial, ¿no? A lo mejor está aquí en Galerías y está estacionando su coche y está estacionado al lado de un coche de alto valor como un Mercedes-Benz y él tiene su bochito. Y cuando ya después de hacer compras está saliendo de la playa de estacionamiento y está yendo en reverso con su bochito y sin darse cuenta choca con el Mercedes-Benz y raya, pero bien, toda la puerta del Mercedes-Benz. Entonces él sale de su coche y está diciendo, ay, caray, ¿qué hago? Y se da cuenta que hay varias personas, otros clientes, que están observando lo que está pasando. Entonces él saca una pluma de su bolsillo, saca un papelito del coche y empieza a escribir, pero es que está escribiendo algo. Entonces está viendo que la gente le está viendo, sigue escribiendo, después toma la notita, levanta la limpia parabrisas del coche del Mercedes, pone su notita ahí y lo deja ahí y ya entra en su coche y sale. Lo chistoso es eso. Si alguien se acerca después, el dueño, cuando el dueño llega y ve la notita, ve la raya en su coche, el dueño toma la notita, está leyéndolo. Eso es lo que dice la notita. Señor, toda la gente que me está mirando piensa que yo estoy dejando mi nombre, mi teléfono, mis datos de seguro y cualquier información que usted necesita. Pero no estoy haciéndolo. Chao y suerte. No. Entonces, somos propensos a la autodecepción y también a engañar a otras personas. Un cuarto paso preventivo para no llegar a la tentación o ir deslizándose cada vez más en ese pendiente resbaladiza es identificar los factores de riesgo. Recuerda que hablamos de 7 factores de riesgo. Identificar los posibles factores de riesgo y las vulnerabilidades que hemos estado practicando y ponte a trabajar sobre esas áreas mediante la oración, el estudio de la palabra de Dios, el consultar con otros amigos de confianza, ¿no? Otros consejeros, ¿no? Para hablar de, ¿sabe qué? Yo creo que de los 7 factores, yo reconozco que yo vengo de una familia muy disfuncional y yo he vivido por décadas con inseguridad, con miedo, con vergüenza, con no sentirme como verdadero hombre. Y aunque tengo buena esposa, a veces estoy tentado apenas a mirar a otras mujeres para ver, pensando si ellos a lo mejor podrían llenar ese hueco y hacerme sentir como hombre, ¿no? Darme algo de gozo en mi vida que no tengo. Entonces, hay que identificar esas áreas. O un matrimonio poco íntimo. Si usted en una escala de 0 a 10 diría mi matrimonio débil o fuerte y yo pondría un 1 o 2, digamos poco íntimo, ya es tiempo para identificar esa área y hablarlo con alguien y buscar ayuda. Ahora, cuando hablas de matrimonio íntimo, para los que no nos escucharon la semana pasada, es decir, ¿este matrimonio íntimo tiene que ver con relaciones sexuales o tiene que ver con esa intimidad de comunicación en profundidad de mis necesidades? ¿A qué te refieres? Sí, todo lo de arriba es buena pregunta. No, cuando hablo de intimidad voy más allá que la parte sexual. Es una parte de... No, en Génesis, si recuerdan en Génesis, Adán y Eva, cuando Dios formó a Eva, Adán como la cabeza, siervo, cabeza de su nueva familia, primer matrimonio, Eva como ayuda idónea. Idónea no quiere decir que ella es sierva, ni la muchachita, ni la subordinada, sino ella está ahí con dones y talentos y un temperamento, ¿no? Cosas muy especiales que el hombre necesita y trabaja al par con él, en equipo, aunque él tiene un cierto liderazgo, ¿no? Delegado por Dios, pero normalmente en la relación debe de haber trabajo en equipo, un alto nivel de colaboración, de apoyarse, de aprender el uno del otro, de influir el uno en el otro. Y solamente en los momentos, debe de ser raras ocasiones, cuando
después de haber practicado, debatido, argumentado, después de haberse escuchado mutuamente en el matrimonio, si alguien tiene que tomar la decisión y el esposo ha estado tomando en cuenta su esposa, todo eso, el hombre tiene el derecho, delegado por Dios, pues ya sabe que, querida, ya después de practicar mucho y escucharnos y tratar de negociar y entender, ya es tiempo para tomar decisión y entonces yo pido, ¿no?, que me respetes en esa área, que te sometas. Pero cuando una esposa está en esa clase de relación, un líder siervo, amoroso, paciente, que la honra, que le toma en cuenta, que aprende de ella, aunque puede ser exhortada por ella y lo recibe, porque es muy rara vez que hay pleitos y alguien que tiene que luchar por el control. ¿Quién manda aquí? Entonces, pero en un matrimonio poco íntimo, casi siempre está bien marcado, ¿no? Alguien que está controlando, muchas veces es el varón, abusivamente inclusive, a veces la mujer. A veces sí, muchas veces. Ante un hombre demasiado pasivo, pero entonces este podría ser un factor, ¿no?, un matrimonio poco íntimo. Okay. Y aquí otra eso, pero perdón, la intimidad está en la parte sexual, pero principalmente en la parte de conexión emocional, relacional, de llegar a conocernos profundamente cada uno. Me gusta el pasaje de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, los primeros 7 versículos, donde hay algunas instrucciones para esposos y esposas, pero al esposo, Dios está diciendo a través de Pedro, a su esposa, hónrala. Y dice que viva con ella de manera comprensiva, sabiamente. Digamos, el esposo debe llegar a ser el estudiante de su esposa. Sus miedos, sus inseguridades, sus aspiraciones, sus sueños, sus dones, sus talentos, ¿no? Y buscar apoyar todo eso y hacerle florecer para que ella realice todo el potencial que Dios ha puesto en ella. Ese es honrar. Sí. ¿No? Entonces, Perdón, sí. para abundar un poquito más también en esto de intimidad, también tiene que ver o influye la poca comunicación que se tiene en la relación de pareja o la nula comunicación. O sea, Sí. ¿influye para no tener esa intimidad? Sí. Y la intimidad es multidimensional. Es física, es comunicativa, es emocional, es recreativo. Digamos que tienen algunos pasatiempos y hobbies, algunos algo en común, no todos. Entonces es multidimensional la intimidad. La frase bíblica en Génesis, que llegan a ser una sola carne, que simbólicamente está expresada por el acto sexual, pero realmente la implicación, el significado de esa frase es que llegan a ser una sola entidad, ¿no? Sí. Ok, Bien. gracias. Bueno, déjeme seguir con algunos otros pasos preventivos. Cinco. El número 5, ok. Gracias, ya me perdí. Si su matrimonio está tambaleando, comprométase a luchar por ese matrimonio. Comprométase no resignarse al pobre estado que pudiera existir en este momento. Es decir, a lo mejor en este momento su matrimonio en una escala de 1 a 10, bueno, aquí está el 0, ¿no? O el 1, muy débil, poco íntimo, poco conexión. Aquí el 10, fuerte, buena conexión, etcétera, etcétera. Si estás aquí, un matrimonio débil, entonces lo que tienes que hacer es no resignarse. Ay, caray, ya llevamos tantos años así, nunca va a mejorar. No tiene sentido seguir luchando, esforzándome. Siempre cuando Dios está en la ecuación, como parte de la vida de cada uno, una relación personal con Jesucristo, siempre hay esperanza. Entonces, el varón, hablando específicamente a usted en esta noche, póngase los pantalones como un verdadero líder siervo.
no un macho, no un controlador, no un cacique, sino ponte los pantalones como un verdadero hombre, varón de Dios, un líder siervo, un cabeza espiritual en su matrimonio. Y si la relación está muy deteriorada, y si ustedes en ese momento están viviendo en lo que podemos llamar una guerra fría, digamos, una guerra caliente es cuando las balas y las granadas están siendo lanzadas y aventadas, es más evidente. Una guerra fría es cuando los dos simplemente han decidido, no vamos a hablar mucho, no vamos a conectarnos mucho, cada uno a su esquina en el cuadrilátero para evitar conflictos y problemas y roces. Ese es una resignación ante la realidad. Si su matrimonio se ve así, tienes que ponerte los pantalones, varón, para aprender, madurar, crecer en lo emocional, lo espiritual, lo más importante, lo relacional, ¿no? Para realmente amar y respetar y conocer y servir a su esposa. Una pregunta ahí, Sí. Esteban. En este punto, si la relación es pobre, si se han resignado, quiero preguntarte esto. ¿Será que uno de los dos puede dinamizar la relación para llevarlo de una relación pobre a algo más enriquecedor, más de compartir a otro nivel? Sí, claro, claro. ¿Lo has visto? Sí, claro. Sí, yo podría hablar, no voy a revelar secretos aquí muy personales, porque mi esposa no está aquí, aunque si ella estuviera aquí yo no tengo ningún problema, pero yo sé que en mi matrimonio, 44 años ya de casados con mi esposa Janice, una mujer de Dios, hay muchos años cuando mi esposa sufrió realmente mucho el desapego emocional de mi parte. Y ella tuvo que aprender a un nivel mucho más profundo cómo apoyarse en Dios y recibir de Dios directamente cosas que yo no estaba dando en cuanto a la parte afectiva y comunicativa, todo eso. Pero en varios momentos, simplemente viendo su fuerza, su fortaleza espiritual, que ella estaba madurando más rápido que yo, más íntegra que yo, me motivó, ¿no? Me sentí apenado, avergonzado y debidamente, correctamente. Pero fue una cosa que me motivó viendo el daño en ella, las pérdidas que ella había sufrido por mi falta de conexión en el matrimonio. Me motivó a arrepentirme a un nivel más sincero, más profundo, más constante y empezar a trabajar algunas cosas, aunque todavía estoy trabajando en muchas cosas. Pero sí, en ambas direcciones. Algunas personas a lo mejor conocen el libro Amor y Respeto. Ajá, sí. Por el doctor Emery. Gary Smalley, ¿no? No, es por Egerich. Okay. Sí, estudió en la misma graduate school donde yo estudié en Chicago, en Wheaton. Pero él tiene algunas imágenes visuales en su libro muy interesantes, pero básicamente es la idea de que cuando el varón está cumpliendo sus funciones y roles como cabeza de familia, pero líder siervo, honrando a su esposa, respetando a ella, no comprendiendo a ella, apoyando a ella, recibiendo de ella, ¿no? Aprendiendo de ella, que ese clase de liderazgo motiva a su esposa en los momentos cuando es necesario someterse a algo donde ella no está de acuerdo totalmente. Ella está motivado en decir, ¿sabe qué? Está bien, querido, con mucho gusto me someto, te sigo en eso. Y de la misma forma, cuando la esposa está respetando a su esposo, ¿no? Y dándole su lugar, y en lugar de estar regañando a cada rato, sino está respetando, todavía exhortando y expresándose de manera asertiva, es apropiada, pero con ternura, con humildad. Cuando ella está sometiéndose, a pesar de la inmadurez de su esposo, muchas veces aún el esposo más pagano o más inmaduro, más inseguro, empieza a responder y está motivado
a aprender un liderazgo más sano que bendice a ella y a toda la familia. Entonces va en ambas direcciones. ¿Recomendarías tú ese libro de Amor y Respeto? ¿El autor quién es? Es Egerich, creo que es Emery, con Emery Egerich. Ok. Sí, Tome nota, se lo recomendamos. sí. Perdón, algunos otros pasos preventivos, dos más. Tres más a lo mejor. Si todavía no estás sobre la pendiente resbaladiza, el número 6, decida qué clase de persona, qué clase de cristiano, qué clase de esposo quieres llegar a ser. ¿Cuál va a ser sus estándares, sus metas? Algunos varones son muy pasivos, pero si estamos soñando con la clase de matrimonio, clase de familia que queremos tener, mis metas para mi matrimonio, mis metas para mi familia, en cuanto a la relación, la calidad de todo eso, ayuda bastante. Entonces, ¿qué tipo de proactividad voy a expresar, no? A favor de mi matrimonio, de mi familia? Un séptimo paso preventivo es hay que reflexionar de manera muy anticipada, sobre las posibles consecuencias de ser infiel a su esposa. Contar el costo. Hay que contar el costo para sí mismo, si llegas a ser infiel. ¿Qué te va a costar de a ti? ¿Cuál va a ser el costo para su esposa? El costo para sus hijos, para su economía, para su trabajo, su reputación, su testimonio, su relación con Dios. ¿Realmente vale todo eso? Pero ¿será que el hombre o la mujer que está en esa pendiente, tiene cabeza como para reflexionar qué estoy haciendo? Porque siento, a ver, voy a plantear esto, que cuando no se tiene una relación sana, una relación de comunicación, puede haber lo busco porque me voy a gratificar, porque me lo merezco. Entonces, ¿en qué momento un hombre o una mujer puede reflexionar en torno a esto? Sí. Bueno, buena pregunta. Recuerda, Ale, que ahorita no estamos hablando de gente que están ya bajando por la pendiente, que están a medio camino. Estamos hablando ahorita a las personas que todavía no están siendo tentados a cometer la infidelidad. Pero aún si ya has empezado ese pendiente, yo con frecuencia aconsejo a varones, y ya si yo con parejas donde a lo mejor la esposa también está siendo tentado. A veces la esposa está pensando en ser infiel a su esposo o ya está siendo infiel simplemente por venganza. Porque su esposo ya lo hizo y ella para vengarse lo hace. Sí. En ninguna otra razón. Entonces, si uno del otro se dan cuenta que ya están sobre la pendiente resbaladiza, cada vez más agarrando velocidad hacia la infidelidad, por los varios factores que hemos hablado, sí, no es demasiado tarde para reflexionar. Hay que ponerte freno en ese momento, con los esquís, como, y frenarte a media montaña, ahí mismo, y pensar, ¿estoy dispuesto a pagar el costo de eso si termino? Si lo lleva a su cumplimiento pleno. Yo pienso en el rey David. A lo mejor la gente que nos está escuchando saben de la historia de David, que pecó, fue infiel con su esposa y cometió el adulterio con Betsabé, ¿no? Está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11 y 12 por ahí. Yo creo que solamente si David hubiera contado el costo antes de ese primer contacto con Betsabé, cuando él estaba ahí relajándose en la azotea de su palacio, debería haber estado con sus compañeros en el campo de batalla, pero no estaba tomando el día libre. Vio una mujer en la otra azotea, ¿no? En la casa vecina, bien guapa,
empezó a ser tentado y pensar, ay, caray, me gusta. Si en ese momento o aún antes él hubiera pensado, ¿sabe qué? Hay muchas mujeres tentadoras alrededor de mí. Ahorita, fríamente quiero calcular el costo. Si yo empiezo a jugar con esa idea, con esa tentación, ¿qué es que me va a costarme a mí, a mi familia, a mi esposa, a mi testimonio, a mi reino, a mi liderazgo, a mí? A lo mejor hubiera tomado decisión para resistir, pero creo que él no estaba pensando tan proactivamente. Es interesante creo que cuando David fue confrontado por el profeta Natán, que Dios envió con un mensaje, vete con David, con el rey, que lo tenía temblando, me estás llamando a regañar al rey, pero él me podría cortar la cabeza. Pero obedeció y se fue y por fin entregó el mensaje de Dios, ¿no? Hacia David. Y hay varias cosas que David aprendió a través de Natán, lo que Dios había dicho a través de Natán. Él aprendió, uno, que Dios toma el adulterio muy personalmente Dios mismo. En 2 Samuel capítulo 12, el verso 10, el texto dice, Dios está hablando a David a través de Natán. Pues tú, David, me despreciaste. A mí es un insulto personal. Una ofensa personal al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu mujer. También Dios acusó a David a no solamente menospreciar a su persona, Dios, sino a menospreciar de su palabra, sus mandamientos, ¿no? Otra vez en 2 Samuel capítulo 12, el verso 9, Dios dice a través de Natán, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías para apoderarte de su esposa. Entonces David había menospreciado a Dios mismo, a la palabra de Dios, a su voluntad, ¿no? Revelada. Y después Dios dijo que las acciones de David, sobre todo por su influencia como líder, iba a dañar el nombre de Dios ante otras personas. El texto dice, pues tus acciones has ofendido al Señor, pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Los paganos, los no seguidores de Jehová, estaban viendo esa situación inmoral de David y estaban riéndose de la fe judía. Si eso es lo que hace un servidor de Dios, ¿qué clase de Dios es eso? ¿Qué clase de servidor? Entonces, un paso preventivo es estar pensando, calculando todo eso. No si vale la pena jugar con la infidelidad. Okay. Dos cosas más y después vamos a hablar al segundo grupo rápidamente. Ya nos está yendo el tiempo y queremos reservar tiempo para algunas otras preguntas. Un octavo paso preventivo es si te das cuenta de la presencia de una compañera peligrosa, ¿no? Actual o potencialmente una persona que es una atracción para ti, para pecar, para ser infiel. Eso es la persona Sí, peligrosa. sí, ¿no? es la persona peligrosa. Que sí me llama la atención, Sí, que por- me es por X atractiva, razones. que a lo mejor Aun si ellos igual y sí con aun si ella. ellos no Oye, están iniciando ni queriendo, Sí, claro. ¿no? Ni involucrados, puede ser unilateral. Pero si me doy cuenta de la presencia de una posible compañera o compañero peligroso, tenemos que restringir, si es necesario, cortar, pero tajantemente el contacto con esa persona. Aun si la persona no entiende la distancia en la relación, porque estoy no acercándome tanto o hablando tanto, aun si lo que estoy diciendo puede ser mal interpretado como no muy amable, yo no muy... Más vale tomar sufrir este malentendido. En 2 de Timoteo, la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 22, el apóstol Pablo dice eso a un joven pastor, Timoteo, que siendo joven, con todas las hormonas, era más susceptible a la tentación por su edad y etapa de vida.
Pablo dijo a Timoteo, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, etcétera, etcétera. Entonces, a veces simplemente tenemos que huirnos en el momento que nos damos cuenta que posiblemente esa persona, aunque es buena persona, muy inocente, ni siquiera está pensando en mí, pero para mí, al hablar demasiado con esa persona, involucrarme demasiado, para mí, por mi situación, me implica una cierta tentación, más vale guardar la distancia, aun si no está entendido, ¿no? Ajá, que en esa parte sí yo he visto a lo largo de todo este caminar de consejería, es decir, alguien que ha dicho no más, huyo, ¿no? Pero es como tener carácter para decir no me meto ahí, me estoy protegiendo a mí mismo. Y la siguiente, otra opción que podría ser, yo lo puedo controlar, yo lo regulo todo, pero en el fondo me arreglo para que me vea, para verla, para escuchar. Yo Es soy decir, fuerte, yo sí, puedo resistir, entonces es es un engaño. Es correcto. Mira, la carne, no hablo del cuerpo físico, pero en el Nuevo Testamento a lo mejor la gente sabe que la palabra carne está utilizada en varios sentidos. El cuerpo físico, pero muchas veces se refiere a mi ego, al yo no egocéntrico que quiere vivir aparte de Dios, independientemente de Dios. Y alguien dijo una vez que la carne de la persona más santo no es más confiable que la carne de la persona más pagano. La diferencia es que cuando somos hijos e hijas de Dios y estamos colaborando con Dios en el proceso de transformación profunda, cada vez más la carne tiene menos poder y control sobre nosotros. Llegamos a ser liberados de muchas cosas. Nunca todos hasta que el Señor nos lleve. Pero es posible vencer la carne y la tentación, pero no por la fuerza de mi voluntad, sino por someterme a la guianza de Dios, al Espíritu Santo, a obedecer su palabra y colaborar con Él a través de ciertos hábitos y disciplinas, ¿no? Y esfuerzo de mi parte. Bueno, este fue un poco largo todo eso, dirigido hacia las personas que no están siendo tentados hasta el momento. Okay. Entonces, rápidamente, segundo grupo de personas que a lo mejor ya están acercándose cada vez más, a lo mejor rápidamente, a cometer la infidelidad. ¿Has estado jugando con, disfrutando, entreteniendo, formando lazos con alguien, virtualmente y presencialmente? Sí. Y déjeme decir otra vez, como dijimos la semana pasada, desde un inocente, entre comillas, coqueteo en la oficina con la secretaria que está ahí, o en la iglesia, o en cualquier contexto, un inocente coqueteo, que no hay tal cosa como inocente, hasta el terminar en la cama, todo ese rango de conductas representan una traición al pacto matrimonial, aun si es virtual. A lo mejor acláralo bien, porque a veces se piensa que como es virtual esa distancia, como que no pasa nada, pero si lo pudieras aclarar. Sí. Entonces, tenemos más o menos unos 10 minutos. Déjenme ir rápido por 4 puntos y después tenemos tiempo para otra pregunta o cualquier cosa que usted piensa que podría interesar a ellos. Entonces, ¿qué tal si usted ya está yendo hacia la infidelidad o ya ha cometido? ¿Descubierto o no? El tema es demasiado extenso para hablar en ese programa, se presta para otras cosas, pero 4 recomendaciones iniciales, Adelante. muy sencillas. Primero, déjame decir que siempre hay esperanza. Si todavía no has llegado plenamente a pecar con infidelidad, aunque has sido infiel de muchas formas, déjame decir que siempre hay esperanza. Dios, desde Génesis capítulo 1 y 2, es el Dios de creación y de recreación y de restauración. Hay un versículo en el profeta Joel capítulo 2 y el verso 25, donde Dios está hablando del hecho de que Él había castigado a los israelitas durante una cierta época
por sus años y años y años de idolatría, de desobediencia y muchas advertencias, dándoles muchas chances para arrepentirse y cambiar su rumbo, ellos no lo hicieron. Por fin Dios les castigó enviando un ejército de langostas o de insectos para comer todas sus cosechas. Un desastre horrible. Posteriormente Dios dice eso. A pesar de haberles castigado, recuerda que soy el Dios de restauración. Entonces Él dice, yo les compensaré o les regresaré a ustedes los años que las langostas han devorado. Está diciendo, pecaron, fueron castigados por mí para llamar la atención. Ahora es tiempo para restaurar y regresarles al camino apropiado. Entonces siempre hay esperanza. Ahora, 4 cosas. Si usted ya está siendo tentado, si ya está siendo infiel a un grado u otro, primero hay que cortar de inmediato y de manera decisiva la relación con la otra mujer o las otras mujeres con quien está involucrado. Y no importa si esas relaciones llevan mucho tiempo. Fíjese, muchas veces el ofensor dice, pero yo quiero cerrar bien la relación antes de terminar. No hay tal cosa como cerrar bien una relación ilícita. No existe tal cosa. Pero voy a ofender a la persona. No importa. Tu lealtad, tu prioridad es tu cónyuge. Entonces corta la relación de manera decisiva y punto. 2, tiene que comprometerse al 100% con trabajar con consejeros efectivos, idealmente consejeros bíblicos, ¿no? Para rescatar su matrimonio, en lo posible tratar de reconstruir la confianza que has perdido con su cónyuge, que podría llevar meses o años dependiendo el grado de la ofensa, la duración de su infidelidad. Porque realmente su cónyuge ha sido afectado, dañado tremendamente. Rabia, enojo, ansiedad, vergüenza, sentirse como no mujer, flashbacks, pesadillas. La experiencia para la víctima de una infidelidad es horrible, horrible. Pero es para otro programa, porque realmente debemos de hablar a la persona que ha sido traicionada, cómo lidiar con todo eso, cómo ser administrado y sanado. 3, si está sobre la pendiente resbaladiza o si ya has pecado, tiene que arrepentirse, confesar su pecado plenamente a su cónyuge y a otras personas directamente impactadas. Y 4, es importante, 2 cosas, 4 y 5. 4, hay que comprometerse con una nueva política de honestidad total, una política de honestidad total consigo mismo, con su cónyuge y con sus consejeros. Y por fin, 5, hay que comprometerse con profundizar su relación con Dios. Alguien ha dicho chistosamente, es un ejercicio en vano tratar de mejorar su matrimonio antes de fortalecer su relación con Cristo. Es como pintarle los labios de un cerdo. Digamos, es superficial, no va a resultar en mucho. Entonces tiene que comprometerse a empezar a trabajar otra vez y profundizar su relación con Dios. Okay. Y perdón, casi estamos sobre la hora. ¿Cómo terminarías? O sea, ¿a qué invitarías a los que nos están escuchando? Digo, ya como para finalizar y cerrar este tema. Yo diría que si estás siendo sentado, hombre o mujer, hacia la infidelidad, no puedes vencer la tentación a solas. Necesitas una relación vital con Dios, el apoyo de otras personas maduros, idealmente maduros en lo espiritual y bíblicamente. Siempre hay esperanza, pero el proceso de restaurar un matrimonio, restaurar la confianza, podría llevar a veces años.
aun cuando el ofensor está trabajando diligentemente, bien arrepentido, paso a paso, va a conseguir todo eso. También su esposa necesita ser ministrado y aconsejada mucho, mucho, mucho. No hay remedios rápidos, no. Ok. Pero hay esperanza siempre. Pero mejor, más vale que no empieces Sí, ese resbalón. por eso hay que estar atentos, como mencionábamos la semana pasada, o sea, necesitamos prevenir y hay cosas que tenemos que atender, que tenemos que cuidar. Si tenemos un cónyuge, ¿no? Tenemos que fortalecernos, la relación con Dios y la relación con el otro. Así es, Y ponerme candados así es. para, sí, para mantenerme, ¿no? Ahí. Y lo mejor es no caer que caer. Así es. Pues Esteban, pues muchas gracias. No, a ti, Alejandro, Realmente gracias. muy interesante, muy bueno. Si usted no vio la de la semana pasada, vale la pena que usted regrese, ¿no? Y tome la primera parte. Esta será la segunda, quizás habrá una tercera, no lo sabemos, pero no se desconecte. Por otro lado, gracias Esteban por este tiempo que tú nos donas, que nos regalas, porque es de bendición. Y gracias a ustedes por acompañarnos, por abrir las puertas de sus hogares para escucharnos. Buenas noches, que Dios le bendiga. Hasta pronto. Muy buenas noches.